Julián Figueroa fue más que el hijo de dos leyendas, Maribel Guardia y Joan Sebastián. Fue un soñador, un músico, un actor y un alma que cargó con el peso de un legado que se truncó demasiado pronto. Su vida estuvo llena de amor, música y una pasión que reflejaba la de su padre, pero también estuvo marcada por luchas y una tragedia inesperada que dejó al mundo en shock. Un día antes de su fallecimiento, el 8 de abril, Julián acudió a Instagram para compartir un emotivo mensaje dedicado a su difunto padre, Joan Sebastián. 8 años después de tu partida, el tiempo sabe más amargo, escribió con palabras impregnadas de nostalgia y anhelo. Expresó cuánto lo extrañaba, un sentimiento que, en retrospectiva, se siente casi como una despedida, una que nadie vio venir. Pero, ¿cómo llegó la historia de este joven artista a un final tan abrupto y desgarrador? Hoy desvelamos los detalles detrás de la trágica muerte de Julián Figueroa y el impacto que dejó en quienes lo amaban. Antes de continuar, si te gustan las historias que honran la vida de aquellos que hemos perdido y celebran los legados que dejaron, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Mantengamos viva su memoria, juntos. Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, fue encontrado sin vida el domingo 9 de abril de 2023 en su hogar en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Tenía apenas 27 años, un joven con un futuro prometedor por delante, eternamente ligado al legado de sus famosos padres. Julián fue el único hijo de Maribel, la célebre actriz y cantante costarricense, y Joan Sebastián, el legendario cantautor mexicano. A pesar del peso de su linaje, Julián había estado forjando su propio camino en la industria del entretenimiento, honrando el legado de su padre mientras intentaba labrarse un nombre en la música. Su repentino fallecimiento fue devastador. El informe médico oficial reveló que murió de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, un final desgarrador que nadie esperaba. Sus restos fueron manejados con la máxima discreción, y su familia, aún lidiando con el impacto de su pérdida, tomó la dolorosa decisión de cremarlo. Cuando la noticia se hizo pública, el mundo del espectáculo quedó atónito, pero nadie sintió la pérdida con mayor intensidad que su madre. Maribel Guardia, conocida por su gracia y fortaleza, se enfrentó a un dolor que ninguna madre debería soportar. Al enterarse de la muerte de su hijo, pidió comprensión al público, explicando que aún no podía responder llamadas ni atender mensajes de condolencias. En su duelo, compartió que Julián fue hallado inconsciente en su habitación mientras ella se encontraba en el teatro, completamente ajena a la tragedia que ocurría en su hogar. El dolor en sus palabras era palpable mientras intentaba asimilar la devastadora realidad. La industria del entretenimiento, sus fanáticos y amigos cercanos se volcaron de inmediato en apoyarla, brindándole su cariño en este momento inimaginable. Con el paso de los días, Maribel se dirigió nuevamente al público, sus palabras cargadas de pesar. Anunció que el funeral sería un acto privado, al que solo asistirían quienes más amaban a Julián, aquellos que lo acompañaron en vida. Dejó en claro que este era un momento de profundo dolor personal, que requería intimidad y respeto. El lunes 10 de abril, apenas un día después de su fallecimiento, el cuerpo de Julián fue cremado alrededor del mediodía. Sus cenizas, un recordatorio doloroso pero preciado del hijo que perdió, ahora permanecen con Maribel en su hogar. La decisión de mantenerla cerca habla del profundo amor que sentía por él y de la dificultad de dejarlo ir. Para una madre que ya había experimentado la pérdida del padre de su hijo, Joan Sebastián, años atrás, esta fue una segunda herida insoportable. Para el martes 11 de abril, Maribel volvió a hablar con la prensa, esta vez acompañada de su nuera, Imelda Garza Tuñón, quien también quedó destrozada por la partida de Julián.
De pie frente a su casa, expresó su gratitud por el abrumador apoyo que había recibido de amigos, colegas y fanáticos. Admitió que ella y su familia apenas comenzaban a procesar su duelo, reconociendo el largo y doloroso camino que tenían por delante. Entre lágrimas, reflexionó sobre todos los sueños que Julián aún no había cumplido, toda la música que todavía quería compartir con el mundo. Su camino artístico apenas estaba comenzando, y tenía mucho más por ofrecer. El dolor de perder un hijo, confesó, era algo que nunca había conocido. Imploró a quienes la escuchaban que valoraran cada momento con sus seres queridos, que nunca dieran el tiempo por sentado y que esperaran que los padres sobrevivieran a sus hijos, como dicta la naturaleza. Sus palabras eran crudas, cargadas de una angustia que resonaba con cada padre que alguna vez temió una pérdida así. Este 9 de abril marca el segundo aniversario de una pérdida que aún parece irreal. Julián Figueroa, el hijo de dos leyendas del espectáculo, nos dejó demasiado pronto, pero hoy estamos aquí para recordar su trayectoria, su vida, su pasión y el legado que llevó consigo. Su historia es una de amor, música y un destino innegablemente ligado al nombre de su padre. Nacido en 1995 en la Ciudad de México, Julián fue el único hijo de Johann Sebastian, el legendario poeta del pueblo, y Maribel Guardia, la deslumbrante actriz costarricense que hizo de México su hogar en la década de 1980. Maribel tenía 36 años, cuando quedó embarazada del niño que cambiaría su vida para siempre. La noticia de su embarazo fue ampliamente cubierta por los medios en aquel entonces, aunque hoy en día quedan pocos registros de ese momento. Una de las imágenes más memorables de aquella época es una portada de la revista TV Novelas de 1995, donde Maribel, radiante y llena de ilusión, posa mostrando su pancita de embarazo. El titular anunciaba con orgullo: Maribel Guardia espera a su bebé para el Día de las Madres. Julián estaba previsto para llegar el segundo domingo de mayo, un día que en muchos países de Latinoamérica tiene un profundo significado como fecha de celebración materna. Pero, como si quisiera dejar su huella antes de tiempo, llegó antes de lo esperado, naciendo el 2 de mayo de 1995. Su nacimiento fue recibido con entusiasmo, no solo por sus padres, sino también por el público que había seguido la historia de amor de Johann y Maribel. Fueron una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento, bellos, talentosos y aparentemente hechos el uno para el otro. Pero, como bien sabemos, las historias de amor en el ojo público no siempre tienen finales de cuento de hadas. Maribel reveló más tarde en una entrevista que Johann quería tener más hijos, pero ella sentía que con uno era suficiente en ese momento. Esta diferencia de deseos llevó a discusiones, y esas tensiones, combinadas con el peso creciente de los celos y, finalmente, la devastadora confirmación de la infidelidad de Johann, marcarían el principio del fin. En 1996, su apasionado romance llegó a un doloroso final cuando Johann tuvo un amorío con la actriz Arlette Terán mientras protagonizaban Tú y yo, una telenovela que les había sido otorgada precisamente por su inmensa popularidad como pareja. A pesar de su separación, Maribel y Johann siguieron unidos por su mayor tesoro, su hijo. Ambos tomaron un papel activo en su crianza, y aunque ya no estaban juntos, continuaron siendo grandes amigos hasta el fallecimiento de Johann en 2015, tras una larga batalla contra el cáncer. Julián Figueroa creció rodeado de música, caballos y cámaras. Era inevitable que terminara sintiéndose atraído por el mundo del entretenimiento. Desde temprana edad, su padre, Johann Sebastian, lo llevaba al escenario en palenques y jaripeos, esos grandes y animados rodeos donde su padre reinaba como una leyenda musical. Julián, ansioso por seguir los pasos de Johann, aprendió a montar caballos con una facilidad natural
tal como lo había hecho su padre en su juventud. Pero no era solo la música. También sentía atracción por el mundo de la televisión, un ambiente al que pertenecía de manera natural debido a sus famosos padres. Hizo su primera aparición en televisión, siendo un niño, en el programa de Cristina Saralegui, donde fue presentado oficialmente al público. Años después, seguiría el camino de su padre, dando sus primeros pasos tanto en la música como en la actuación, decidido a hacerse un nombre propio mientras honraba el legado en el que había nacido. Su hermano mayor, José Manuel Figueroa, también era músico y por un tiempo apoyó a Julián en su búsqueda de una carrera musical, alentándolo a seguir con el legado familiar. Incluso se habló de una posible colaboración entre ellos, pero surgieron tensiones. Como muchos hermanos, tenían sus diferencias, pero en su caso, el peso del legado de su padre parecía hacer las cosas aún más complicadas. Julián no era el único hijo de Joan Sebastián. De hecho, era uno de 8 hermanos nacidos de diferentes relaciones. El primer matrimonio de Joan con Teresa González Trigo le dio 3 hijos: Jesús, Juan Sebastián y José Manuel Figueroa. Luego llegó Sara Lea, fruto de su relación con María del Carmen Ocampo. Marcelina y Joana nacieron de su tiempo con Alina Espino, y Juliana Figueroa era hija de Erika Alonso. Pero Julián tenía un lugar especial como el único hijo de Maribel Guardia, la mujer que muchos consideraban uno de los grandes amores de Joan. Tras la muerte de Joan Sebastián en 2015, pronto surgieron especulaciones sobre la herencia que dejó. Con una carrera que abarcó más de 40 años, el poeta del pueblo había acumulado una fortuna considerable, incluyendo un patrimonio estimado en alrededor de $5 millones. Sus propiedades se extendían por Guerrero, Morelos, Veracruz y Michoacán, sin mencionar el inmenso valor de su catálogo musical, un tesoro de canciones que se convirtieron en la banda sonora de múltiples generaciones. Pero, como suele suceder cuando una figura icónica fallece, la división de sus bienes generó tensiones entre sus hijos y exparejas. Para octubre de 2015, la última esposa de Joan ya había presentado una demanda legal ante un juzgado civil familiar en Morelos, iniciando una larga y amarga batalla por su herencia. Con el paso de los años, las disputas se hicieron públicas, con algunos miembros de la familia ventilando sus desacuerdos en los medios. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en 2018, cuando José Manuel Figueroa hizo una declaración que sorprendió a muchos. Cuando Julián compartió que había estado con su padre en sus últimos momentos, José Manuel desestimó la afirmación e incluso llegó a decir que Julián no era su hermano. No voy a cambiar ni a disculparme por algo que es una realidad. Maribel Guardia no es mi madre, así como Julián no es hijo de Teresa, dijo a la prensa. Fue un comentario frío que avivó aún más la especulación sobre las fracturas dentro de la familia. Si los hermanos se reconciliaron antes de la muerte de Julián, sigue siendo un misterio. Lo que es seguro es que, cuando falleció, dejó atrás no solo a una madre devastada y a innumerables fanáticos, sino también a una viuda y a un hijo pequeño. La gran historia de amor de Julián fue la que construyó con su esposa, Imelda Garza Tuñón. Su camino juntos comenzó en 2013, en un encuentro que parecía casi destinado. Aquella noche, Julián había acompañado a su madre, Maribel Guardia, al teatro. Entre la multitud, el destino lo puso frente a Imelda. Fueron presentados por amigos en común y, desde ese momento, algo hizo clic entre ellos. Una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. Su conexión se profundizó cuando se reencontraron en una fiesta en Monterrey, Ciudad de México. Fue ahí donde realmente se vieron por primera vez, no solo como 2 personas que cruzaban caminos, sino como 2 almas destinadas a entrelazarse. Empezamos a hablar por WhatsApp, recordó Imelda más tarde en una entrevista con Maxine Woodside. Me di cuenta de que le gustaba, y él también me gustaba a mí.
Sus conversaciones se convirtieron en algo más, y en noviembre de 2013, Julián hizo un gran gesto. Viajó hasta Tuxpan para pedirle que fuera su novia. Fue el inicio de una historia de amor que resistiría la distancia y las pruebas. Julián nunca dudó en expresar lo mucho que significaba Imelda para él. En redes sociales, solía compartir su amor abiertamente, recordándole al mundo lo afortunado que se sentía de tenerla a su lado. En 2022, publicó un emotivo mensaje. Hoy, hace 9 años, tomé la mejor decisión de mi vida, pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia. Pero el amor no siempre es fácil, y para ellos, la distancia se convirtió en un reto. Su relación vivió momentos de separación, pero cada vez que se alejaban, volvían a encontrarse. En 2017, su historia de amor dio el siguiente gran paso. En una ceremonia privada, rodeados solo por su familia más cercana, se convirtieron en marido y mujer. Ese mismo año, su amor creció aún más con la llegada de su hijo, José Julián. Convertirse en padre a los 22 años fue un punto de inflexión en la vida de Julián, pero lo abrazó con los brazos abiertos. Tener mi propia familia ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Estoy muy feliz, compartió en 2019, reflexionando sobre cuánto lo había cambiado la paternidad. Sin embargo, a pesar de su felicidad, su matrimonio no estuvo exento de dificultades. En 2022, los rumores de infidelidad sacudieron su relación. Surgieron fotos de Julián besando a otra mujer, y las redes sociales estallaron en especulaciones. Pero en lugar de negar o huir del problema, Imelda lo enfrentó con honestidad y un corazón abierto. Ella reveló que Julián luchaba contra el alcoholismo, una batalla que a veces lo llevaba por un camino de autodestrucción. Mira, la verdad es que él tiene una enfermedad llamada alcoholismo y a veces las personas recaen, admitió en una emotiva entrevista. Lo que pasó, más que herirme a mí, lo hirió a él. Se arrepintió tanto que ni siquiera recordaba lo que había ocurrido. Estaba enojada, pero también tuve algo de comprensión porque al final he vivido muchos episodios con él cuando ha estado así. A través del amor y el perdón, se mantuvieron fieles a sus votos, en lo bueno y en lo malo. Ningún error podía opacar el profundo amor que compartían, y ningún obstáculo podía romper la familia que habían construido juntos. Se eligieron el uno al otro, una y otra vez, hasta el final. Pero a veces, la vida tiene una forma cruel de truncar el amor. El 9 de abril de 2023, la tragedia golpeó. Julián Figueroa, con tan solo 27 años, se fue. El amor de la vida de Imelda, el padre de su hijo, ya no estaba allí para despertar a su lado. Ya no estaba allí para ver crecer a su hijo. El dolor era insoportable. Me dejaste con el corazón roto en 1000 pedazos, escribió en un desgarrador homenaje, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas. Vuela alto, amor. Estás en un lugar mejor con tu papá. La trágica historia de amor de Julián Figueroa e Imelda Garza parecía haber llegado a su fin con la prematura partida del artista hace casi 2 años. Sin embargo, incluso después de su muerte, la angustia continúa. Ahora su pequeño hijo, José Julián, se encuentra en medio de otro capítulo difícil. Maribel Guardia, la abuela paterna del niño, ha tomado la impactante decisión de emprender acciones legales contra Imelda por la custodia del niño. Este inesperado giro de los acontecimientos ha vuelto a atraer la atención pública hacia la pareja que una vez juró estar junta hasta que la muerte los separara y que había construido una familia unida. La herencia de Julián Figueroa no se trataba solo de dinero, sino que tenía un valor profundamente sentimental. Entre los tesoros que su padre, Joan Sebastián, le dejó, había un par de relojes, regalos que marcaron momentos especiales en su vida. Tengo relojes que mi papá me dio cuando nací y en mis cumpleaños, compartió Julián en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2021.
Estas piezas no eran solo accesorios, eran símbolos del amor y el legado que su padre le dejó. Por supuesto, Julián también tenía sus propias ganancias gracias a su carrera musical y actoral. Su trabajo en proyectos como dice el dicho y la telenovela, Mi camino es amarte, le brindó estabilidad financiera, además de las regalías por sus canciones. Sin embargo, cuando se trataba de la vasta fortuna de su padre, las cosas no eran tan simples. Durante años, disputas legales sobre la herencia de Johann Sebastian ensombrecieron a la familia Figueroa. El propio Julián admitió que aún no había recibido nada de la herencia. No he recibido ni una sola cosa de la herencia, declaró aventaneando. Era una realidad dolorosa. Aunque llevaba el talento y el espíritu de su padre, la batalla por su legado seguía sin resolverse. Pero esa es una historia para otro día. Hoy, nuestro enfoque está en recordar la vida y el legado de Julián Figueroa. A través de sus redes sociales, compartía canciones y momentos entrañables junto a artistas legendarios como Diego Verdaguer y Armando Manzanero. Su pasión por la música ranchera y de banda lo llevó a forjar una carrera como cantante y compositor, siguiendo los pasos de su icónico padre, Johann Sebastian. A lo largo de los años, lanzó 4 álbumes, comenzando con Volaré en 2017, seguido de Hay amor y yo sería. Durante la pandemia, grabó un álbum acústico desde casa junto a su madre, Maribel Guardia, un testimonio de su fuerte vínculo y amor compartido por la música. Julián no solo heredó el talento musical de su padre, sino que también encontró su lugar en el mundo de la actuación. En 2015, hizo su debut televisivo en un episodio de Como dice el dicho, una popular serie antológica de Televisa. Ese mismo año, la productora Carla Estrada lo eligió para Por siempre Johann Sebastian, una serie biográfica sobre la vida de su padre. Interpretar a un joven Johann Sebastian no solo fue un hito en su carrera, sino también una experiencia profundamente personal para él. Consideraba ese papel como un amuleto de buena suerte, ya que le permitió honrar a su padre mientras se abría camino en la industria del entretenimiento. Años después, continuó su carrera actoral, apareciendo en Secretos de Familia y luego interpretando a Leonardo Santos en la telenovela Mi camino es amarte, de Nicandro Díaz González. Esta producción, protagonizada por Gabriel Soto y Susana González, concluyó su transmisión el 12 de marzo, apenas unas semanas antes de la inesperada partida de Julián. Más allá de la actuación y la grabación de música, Julián tuvo la oportunidad de presentarse en algunos de los escenarios más prestigiosos. Debutó en Webster Hall en la ciudad de Nueva York en julio de 2015, un momento significativo que marcó el inicio de su trayectoria como solista. A lo largo de los años compartió escenario con leyendas de la música regional mexicana, incluidos su propio padre, Maribel Guardia, José Manuel Figueroa y Vicente Fernández. La historia de Julián Figueroa terminó demasiado pronto, pero su música, sus sueños y su amor por su familia vivirán para siempre. Aunque ya no esté con nosotros, su voz seguirá resonando en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron. Si esta historia te conmovió, honra su memoria dejando un me gusta, compartiendo tus pensamientos en los comentarios y suscribiéndote para más historias que celebren la vida de quienes se han ido demasiado pronto. Hasta la próxima. Cuídate y valora cada momento.